Larry, te comienza el tuyo.
Buenos días, qué alegría saludarlas, señoritas, ¿cómo están? Bien, estamos en la última semana para hacer zona, luego pues estaremos ya entrando al proceso de retroalimentación. Quiero felicitarles, han sido un equipo muy responsable, han estado terminando sus tareas a tiempo y eso está muy bien. Generalmente las tareas bien hechas, los punteos van, creo que de 7 a 10 la mayoría, y las felicito por eso, ¿verdad? Han estado trabajando con bastante excelencia, las motivo a continuar así. Es probable que nos veamos todavía este año, ya vimos anoche que se abrieron varias áreas del país, no sabemos si primero Dios podamos tener todavía la bendición de poder concluir en forma vivencial, aunque Dios nos permita que cuando eso sea con mayor seguridad y mayor protección, ¿verdad? No olvidemos protegernos, Dios está con nosotras y siempre quiere el bien para nuestra vida, pero la Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. Así es que les invito siempre a que si usted sale, use su mascarilla, no olvide su alcohol o líquido o en gel, ¿verdad? Es muy importante que usted como maestra se vaya acostumbrando, entre comillas, a lo que ahora le llaman la nueva normalidad y vayamos formando a nuestros niños también en ese proceso de autocuidado. Hay culturas como Japón que ya ese cuidado lo tenían y les fue más fácil enfrentar este tipo de pandemias. A nosotros nos ha costado, no era algo de nuestra vida normal, pero entremos a esa nueva normalidad y aceptemos los retos. Dios me les bendiga. Continuamos hoy con el tema personas con discapacidad, ¿verdad? Y hoy estaremos hablando de las diferencias entre una discapacidad y otra. Cada una de ustedes preparó un hermoso tema. Hoy es día de escucharles y hacer las cosas bien. Invitarles también que si usted hoy participa como expositora, sus 2, 3 minutos que va a estar, o 4, mucho, si mucho, por favor, lo único que va a hacer ya de tarea no es definir todo en su cuaderno, sino solamente un cuadro donde usted va a poner lo positivo, lo interesante y lo que debe mejorar cada una de sus compañeras y usted misma en su exposición, ¿de acuerdo? Solamente va a poner el tema y qué es lo positivo, lo interesante y lo que se debe mejorar. Solo un cuadrito de esos será su única tarea esta semana en esta área, ¿verdad? En cuanto a su examen, yo quiero de una vez informarles que voy a enfatizar en su examen lo que empezamos a dar en las videoclases. Si usted quiere reforzarse un poquito, pues vea más seguido las videoclases. Eso le va a ayudar mucho a su evaluación. Voy a enviar siempre un cuestionario. Ese cuestionario no tiene punteo, pero sí es importante para su evaluación, para que usted haga una autoevaluación antes del examen que le toque vivir y que Dios le bendiga, ¿verdad? Entonces, esos serían los anuncios. Vamos a orar y empezamos. Primero Dios, ahí yo voy a ir mencionando el tipo de discapacidad y la persona que tiene el tema, por favor, lo da. Si la persona no está o no se preparó, pues hablamos un poquito de eso y seguimos con el otro tema. Esa va a ser la dinámica esta mañana. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicas? ¿Todas escuchan? Sí, Miss. Abrimos hoy micrófonos que vamos a estarnos comunicando, ¿verdad? Y Sí, maestra. video Está ahí. bien, Miss. Muchas gracias, muy bien. Entonces, para poderlas ver. Gracias, Padre bueno, porque esta mañana podemos estar juntas con las estudiantes de quinto magisterio. Gracias, Señor, por poner en su corazón el deseo de cada día ser mejores. Señor, este tiempo ha sido de muchos retos, de muchas inseguridades. Hay cosas que nos ha costado irnos adaptando, pero en medio de todo, Señor, queremos darte gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotras y tu bendición ha sido abundante cada día. Esta mañana, Señor, bendecimos las vidas de cada una de ellas. Te rogamos que tú las visites a sus hogares y que cada una de ellas, Señor, en este momento, tú le des creatividad, le ayudes a recordar los detalles que preparó para su pequeña exposición y vayas formándole, Señor, como futura docente. Que tenga, Señor, el buen ánimo de hablar en público, que en el futuro, cuando tenga su grupo, tenga también dominio de grupo, creatividad, Señor, y que use todas las herramientas posibles para hacer llegar el mensaje. Esta mañana, Señor, queremos agradecerte por todas las lindas personas
que por algún motivo, Señor, en el mundo tú permitiste que tuviesen alguna discapacidad. Señor, que las personas que les rodean este día, Señor, puedan ser conscientes de brindarles con amor el apoyo necesario y que ellas por nada del mundo se sientan menos que nadie, sino sabiendo que son criaturas tuyas, creadas en Cristo Jesús también para buenas obras, y que ellas, Señor, puedan superar las situaciones difíciles y sepan que aún a pesar de su discapacidad, tú tienes pensamientos de bien y no de mal para sus vidas. Gracias, Padre bueno, por tu amor y cuidado. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Quiero contarles esta mañana, quiero empezar contándoles la anécdota de mi exalumno de quinto bachillerato. Mi alumno, yo le daba literatura y él escribió un cuento que le llamó Mamá Canasta. Así es que a Giovanni yo le puse, no voy a decir el apellido por ética, pero a Giovanni yo le puse el apelativo de Mamá Canasta. Era muy creativo su cuento. Él se graduó, un estudiante sumamente inteligente. Siguió estudiando mate física en la universidad, la licenciatura de matemática y en la facultad de ingeniería. Y después de 2 años llegó y me dijo, señor, necesito trabajar, ¿verdad? Y él era tan inteligente que yo lo recomendé y gracias a Dios tuvo la bendición de que lo recibieron como maestro de una institución. Él era basquetbolista a nivel federal, era federado como basquetbolista. Y viniendo una vez de su ensayo, él pasó por la iglesia y venía del ensayo de básquetbol con su pelota, cuando lamentablemente un carro venía afuera de sí y iba a chocar contra un automóvil de la Policía Nacional, y la policía se desvía y se tira hacia una casa. Y Giovanni queda prensado entre la casa y el carro. Él perdió sus 2 piernas en ese proceso. Y cuando me llama y voy a verlo ahí al hospital de Lix, en el Hospital General de Lix, yo le digo, Giovanni, yo no tengo palabras para consolarte. No sabía, yo era muy joven también y yo sentía que era una situación terrible, ¿verdad? Él tenía apenas 20 añitos y estaba perdiendo sus piernas a esa edad. Era deportista y estaba perdiendo sus piernas. Y él me dijo, no se preocupe, señor. Yo tengo mucho que decirle. Estoy tan agradecido con Dios porque venía una señora y su niño y ellos murieron, pero Dios a mí me dio una oportunidad de vida. El de ahí en adelante pasa de ser un joven atleta, pasó a ser un joven con discapacidad física, pero él fue el que me dio en ese momento un consuelo. Nunca pensemos que las personas que tienen una discapacidad no tienen todavía una misión en el mundo. Él se dedicó al ministerio, ¿verdad? Y pues gracias a Dios en la actualidad él tiene piernas artificiales, él puede movilizarse y sigue compartiendo del Señor a personas con discapacidad. Así es que, niñas, si nos toca vivir alguna experiencia personal en la familia, en el salón de clase, nunca veamos con lástima a esas personas, veámoslos con fe en que Dios hará algún propósito especial. Dejar ese rotulito, porque dice ahí educar con amores, ¿verdad? Y algo básico para poder apoyar a nuestras personas con alguna discapacidad va a ser el amor incondicional, un amor que no les va a exigir que se haga de cierta manera, sino un amor en el que tengamos fe de que Dios sigue cumpliendo propósitos, que Dios nos ayude a no llenarnos de depresión, a cosas negativas, sino seguirle creyendo a Dios. Amén. Así es que hoy vamos a empezar con la discapacidad física. No sé si se lo asigné a alguien, por eso quise introducir el tema con la historia de Giovanni, mi querido Mamá Canasta, mi exalumno, ¿verdad? Que hace muchísimos años ya no lo volví a ver, pero me pareció muy bonita la forma en que él quiso superar su problema. Y para mí es un testimonio muy importante de vida. ¿A quién le tocó discapacidad física, chicas? A mi maestra. Muy bien, el tiempo para ti. Entonces, Lidia, vamos a ir ahí para ver tu imagen. No sé si te podemos ver su carita un ratito o solo quieres que te escuchemos. Tú decides. No sé qué dicen mis compañeras. Puedes abrir video y así te miramos un ratito. Si todas pueden abrir. Queremos ver Lidia. Muy bien. A ver. Gracias. Muy bien.
Lidia, si puedes ahí abrir, te dejamos a ti para que tú... No sé si se mira Sí, se bien. mira. Lo estamos viendo. Mira. Sí, se mira. Muy bien. Muy bien. Muy buenos días, maestra, Muy buenos días, compañero. Lidia. Buenos días, chicas. Hoy les vengo a hablar un poquito sobre el tema de discapacidad física. Espero sea de su agrado. Muy bien. Y bueno, yo sé que la discapacidad física se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Ujú. La discapacidad física se origina por una deficiencia física, es decir, la pérdida o anormalidad en la estructura anatómica de los sistemas osteoarticular, huesos y articulaciones, Muy bien. nervios o músculos. La discapacidad motriz. La discapacidad que presenta una persona en el manejo y control de su cuerpo y que por sus características requiere de la implementación de diversas adecuaciones para que pueda desenvolverse en los diversos contextos en los que participa. Aquí diferencias entre discapacidad motriz y física. Discapacidad motora, solo física. La discapacidad motora solo física tiene una localización muy específica, por ejemplo, problemas para mover alguna de sus extremidades. Los niños que la presentan tienen su capacidad intelectual íntegra y no tienen problemas perceptuales asociada a daño neurológico. Los niños que tienen problemas de tono muscular, problemas perceptuales y problemas de coordinación, además pueden tener también dificultad en su capacidad intelectual entrar en este rubro. Muy bien. Las causas físicas. Genéticas se puede transmitir de padres a hijos. Con genéticas se refiere a las características o rangos con los que nace un individuo y que no depende solo de factores hereditarios, sino que son adquiridos durante la gestación. Adquiridas, ocasionadas por algún accidente o enfermedad después del nacimiento. La motriz, transmisión genética, se puede transmitir de padres a hijos. Infecciones microbianas, se refiere a microorganismos adquiridos de algún momento durante su vida que causaron enfermedades en el individuo. Traumatismos ocasionados por algún accidente o enfermedad que deja secuelas. Muy bien. Clasificación de discapacidad física. Temporales. Se trata de deficiencias adquiridas a consecuencias de algún accidente que provoca una inmovilidad limitada y cuyo pronóstico de recuperación predecible considerando aspectos como la inmovilidad, terapia física, etc. Permanentes, aquellas cuyos diagnósticos no contemplan mejoría independientemente del tratamiento. Bien. Clasificación de discapacidad motriz. Las dificultades que presentan una persona con discapacidad motriz pueden ser muy variadas dependiendo del momento de aparición. Los grupos musculares afectados. Topografía, el origen y el grado de afectación. Ligera, moderada o grave, según el momento de aparición. Antes del nacimiento o prenatal, tal es el caso de malformaciones congénitas, meliomeningocele, luxación, connectica de cadera, etc. Perinatales, cuando existen afectación, alteración o pérdida del control motriz por enfermedad motriz cerebral. Después del nacimiento, miopatías, como la distrofia muscular progresiva de Duchenne o la distrofia discapular, afecciones cráneoencefálicas, traumatismos, cráneos encefálicos, vertebrales y tumores. Muy bien.
Vamos a dejarlo por ahí, que tenemos 3 minutos o 4 máximo para cada una. Gracias, Lidia. Espero invitarles. Yo creo que todo lo que nos compartió Lidia nos abre a la ilusión de querer saber más, ¿verdad? No se olviden de lo que enfatizó. Pueden ser genéticos, o sea que ya está la información ahí por algún familiar. Puede ser perinatal, que puede ser durante el proceso de gestación o de parto, por el consumo de alguna sustancia. Por eso cuando estamos embarazadas no debemos tomar nada que no sea recetado porque puede haber un riesgo de una malformación o en el momento del parto, etcétera. Entonces, te agradecemos mucho en cuanto a esta información y vamos a por el tiempo, porque si no, no pasan todas y es el último día, ¿verdad? No, de ahí después de hoy ya nos veremos en el examen. Que Dios te bendiga. Yo sé que ahí la topografía tiene que ver con las áreas donde puede afectar. ¿De acuerdo, Lidia? ¿Sí? Sí. Sí, muy bien. Gracias, gracias por tus presentaciones que preparaste y seguimos. No olviden, por favor, para evitar muchas de estas afecciones, a consumir muchas hierbitas verdes porque el ácido fólico puede ayudarle a evitar una deformación física y mental a sus chiquitos. Vamos con la segunda discapacidad esta mañana y es la discapacidad sensorial. No sé si alguien tiene la discapacidad visual, chicas. ¿Discapacidad visual la tiene alguien? No, bueno, la voy a dejar pendiente. Auditiva, discapacidad auditiva, ¿la preparó alguien? Maestra, ¿Sí? la discapacidad visual no tiene dialing. Aileen, ¿estás preparada? ¿Sí me escucha, Miss? Sí, te escuchamos, Aileen, bienvenida. Ah, bueno, sí, porque le estaba diciendo, pero no me escuchaba, es que casi no tiene sonido mi teléfono. Ah, bueno, te escuchamos muy bien. Si puedes abrir ahí la imagen Bueno. también, si lo necesitas, estamos para verte y escucharte. El tiempo para ti. Vaya, Miss, gracias. Estamos Bueno, 3 dice, minutos, máximo 4, ¿eh? Disculpen si las interrumpo, pero también hay que dar oportunidad a las otras, ¿sí? Ya les bendiga. bueno, Muy bien. gracias, Miss. Dice que la discapacidad visual se considera una alteración del sentido de la vista, pudiendo esta alterar totalmente o parcial. Para entender la realidad que engaña, dice, la discapacidad basa en tener en cuenta a través del sentido de la vista. Obtenemos el 80% de la información del mundo exterior. Dice, existen 2 tipos de diferentes discapacidades visuales. La primera sería definición visual. Son aquellas que se presentan una disminución significativa, pero con funcionamiento visual para ver la luz, orientarse con aquella y usarla con dispositivos funcionales. Estas personas presentan un campo de visión funcional, pero reducido, confuso, sin entornos definidos. Quiere decir esto que tienen una discapacidad poco visible. La otra sería personas con ceguera. Son aquellas que tienen una ausencia total o una percepción limitada a la luz que impide su uso funcional. Estas personas obtienen información por vía auditiva y táctil principalmente. Esto quiere decir que las personas que no ven pueden utilizar el sistema de Braille para poder escribir o darse a conocer, digamos. Personas con discapacidad visual son las siguientes. Dificultad de percepción que le permite identificar personas, objetos, espacios, etc. de forma visual. Dificultad para leer textos que no tengan tipografía adecuada, de gran Muy bien. Mientras se arregla ahí el sonido. para de gran contraste. Muy En bien. el fondo. Vamos a enfatizar una preguntita de examen, si quieren, por eso les pedí que traigan su cuaderno,
por favor, no olviden que una forma a través de la cual las personas con problemas visuales pueden leer es a través del sistema Braille. El sistema Braille es una serie de puntos y líneas que sirven para que representan letras del alfabeto y que las personas no videntes pueden leer a través de este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, si su pregunta dice a través de qué sistema se comunican las personas no videntes o personas con discapacidad visual, por favor, usted debe elegir Braille. ¿No se le olvida? ¿De acuerdo? Muy bien. Dailin, no sé si ya está bien tu sonido. No. Ahorita sí ya. Sí, bueno. Un minuto más. Bueno, Muy dice bien. que a través de ellos se comunican por eso, ¿verdad? Entonces dice la dificultad para leer textos y para caminar también. Dice la dificultad para determinar obstáculos, dificultad para orientar nuevos espacios. Necesidad de una persona con deficiencia visual. Dice que es la principal. Puede tener dificultades especiales en la orientación y en el movimiento. Leen a un ritmo muy lento y se deben ampliar a los textos. Escriben espacios usando lápiz y rotuladores especiales para resaltar las palabras. Necesidad de una persona con ceguera. Una persona con ceguera tiene una diferente percepción de la orientación y una diferente de movilidad en sus desplazamientos. Se suelen resolver en un uso de... Muy bien. Gracias, Daily. Vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces, recordemos que la discapacidad sensorial puede ser de dos tipos, auditiva y visual. ¿Sí? Leer en braille. Vamos a dejarlo ahí, Daily, y vamos a pasar a la otra discapacidad sensorial, la auditiva. No sé quién la tiene. Discapacidad auditiva, no sé si Noemí. Sí, yo no tengo, maestra. Muy bien, dejamos el tiempo a ti entonces, Noemí, bienvenida. La Tienen sordera 3 puede minutos, ser- por favor, perdonen si las interrumpo, para que todas podamos tener hoy oportunidad, por favor. No tenga pena, usted pare. Está bien, que Dios les bendiga, está bien. La sordera puede ser un resultado de daños en el oído interno o los nervios. Pueden ser ocasiones por un defecto cognitivo, lesiones, enfermedades, ciertos medicamentos, exposiciones a sonidos fuertes o desgastes propios de la edad. La pérdida de audición puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, exceso de cera en el oído, exposiciones a ruidos fuertes durante mucho tiempo, la edad, tener un objeto obstacado en el oído o efectos secundarios de medicamentos. Si bien el tratamiento puede ayudar, esta enfermedad no tiene cura. Por lo general, se puede realizar un autodiagnóstico. Premio maestra. Ya solo eso, Miss. Muy bien. Encontramos entonces que cuando hablamos de la discapacidad auditiva, recuérdense que pueden ser de dos grandes tipos. Hipoacusia, por favor si lo anotan, significa poco, ¿verdad? Que poco escucha. O sea, háblame más fuerte, dicen nuestros abuelitos, ¿verdad? Ayer, por cierto, fue el Día de los Abuelos, pero que hayan felicitado a sus abuelitos y aún Dios les bendice con su presencia. Entonces, los abuelitos nos dicen, es que casi no te oigo, háblame más duro, ¿verdad? Eso es hipoacusia. Ellos oyen, pero oyen poco, ¿verdad? Pero también está de una vez la sordera, que es la ausencia total de percepción de sonido. Pregunta de examen, por favor. Ahora, ¿a través de qué se comunican las personas que tienen problema de sordera y a veces de lenguaje y sordera? O sea, tienen problemas para hablar y tienen problemas se van a comunicar a través del lenguaje de señas, ¿verdad? Eso es muy importante que lo considere. Vamos con nuestra cuarta expositora de hoy. No sé si tenemos ahí problemas de aprendizaje como parte de lo que es la discapacidad intelectual. No sé si te toca. Yo, Miss. Sí, bienvenida. Sí, yo la tengo. Muy bien. Gracias, Miss. Bienvenida. Estaba investigando un poco y dice que la discapacidad intelectual generalmente es permanente.
Correcto. Y esto tiene un impacto en la vida de la persona que posee esta discapacidad, ya que en el problema de aprendizaje les es dificultoso poco a poco, pero no significa que no puedan aprender, sino que su aprendizaje es diferente. Pero es importante como maestras que nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta discapacidad no es una enfermedad. Correcto. Es algo que los niños traen, pero o sea, no es una enfermedad porque no es como que el niño no va a aprender, sino que sí aprenden, pero su proceso es diferente. Entonces, también dice que las personas con discapacidad intelectual son ciudadanos y ciudadanas como el resto. O sea, tenemos que, como maestros, también tenemos que darles su lugar. Si puede usted, hay que animarlos para que ellos sepan de que uno tiene, o sea, ellos se van a apoyar con uno. No solo como que, este niño no sabe, ¿para qué le voy a enseñar? Eso es discriminación. También dice que cada una de estas personas tiene capacidades, gustos, sueños y necesidades particulares como cualquiera de nosotros. Entonces, para que ellos puedan alcanzar sus sueños y metas, nosotras tenemos que velar por eso. Porque quizá en muchos hogares ocurre la cosa que no quieren aceptar al niño porque él es así. Entonces, como maestra, nosotros tenemos que tomar ese papel de, vos podés, hijo, tú puedes. Entonces, para que ellos tengan el apoyo de su maestra. También dice que todas las personas con discapacidad intelectual tienen posibilidades de progresar si le damos los apoyos adecuados, como lo que decía, tenemos que apoyarlos y darles prioridad a ellos, porque ellos pueden llegar a ser grandes. También dice que los síntomas de esta discapacidad es la dificultad de pensar y comprender. Las destrezas para desenvolverse en la vida se pueden ver afectadas, incluyendo determinadas habilidades prácticas, sociales y conceptuales, pero no significa que ellos no aprendan, como lo venimos diciendo. Correcto. También estaba viendo que la DI o discapacidad intelectual pueden ser leves o graves. En esto quiere decir que hay niños que les va a costar mucho más el aprendizaje que a otros, pero con apoyo ellos van a lograr mucho. Entonces, yo pienso que como maestra nosotros tenemos que darle la prioridad a ellos. Como yo le contaba la vez pasada, yo tengo un familiar que tal vez le ha costado un poco aprender, pero no quiere decir de que no vaya a aprender. Según los estudios de que lo que le hicieron a este familiar, dice de que cuando él tenga 15 años de edad, él va a poder lograr escribir y leer como nosotros en la actualidad. Él creo que está cursando 4º grado, te le cuesta un poco, pero no significa que no vaya a poder. Entonces yo considero que como maestras nosotros tenemos que enfatizar en eso. E incluso se me estaba ocurriendo que cuando es tema de, por ejemplo, si van a hablar de un tema, yo como maestra lo que haría es enfatizar y decirle qué tema te gustaría exponer. Mira, hay estos. ¿Cuál te gustaría o cuál te gustaría hablar? Entonces, para que ellos también digan, sí me tomaron en cuenta, voy a escoger yo esto. Porque, por ejemplo, si yo le doy al niño algo que no le va a gustar, no le va a dar la atención, entonces le va a ser más difícil aprenderlo. Entonces, yo considero que en ese sentido nosotros deberíamos de apoyarlo en esa manera. Correcto. Te agradecemos mucho, Teresita. No se nos olvida el mensaje que Teresa nos deja esta mañana. Ellos sí aprenden. El reto es para nosotros, padres de familia y docentes, aprender a enseñarles a ellos, ¿verdad? La discapacidad de tipo intelectual, tenemos muchos retos los adultos. Próximas clases estaremos trabajando todo lo que es el proceso de inclusión, evaluación, diagnóstico y tratamiento. ¿Qué debemos hacer con estos chicos? Por cuestión de tiempo, le vamos a dejar a Hazel para que él nos exponga su tema, ¿verdad? Y de esta manera podamos llegar a las metas. Gracias, Teresita. Sé que tenías mucho más que decir, pero el tiempo en Zoom es bastante corto y corremos un poquito. ¿Tiempo para ti, Hazel? Bienvenida. Buenos días, maestra. Buenos días, qué bueno tenerte hoy. Bienvenida. El tema que me tocó a mí es sobre la deficiencia mental o discapacidad mental. Es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización, la
adaptación al ambiente está siempre afectada. La determinación del grado del desarrollo al nivel intelectual debe basarse en toda la información disponible, incluyendo las manifestaciones clínicas, el comportamiento adaptivo del medio cultural del individuo o los hallazgos psicométricos. Esta expresión se usa comúnmente como sinónimo de debilidad mental, normalmente mental y amnesia, aunque la última denominación debería aplicarse solo a las formas inferiores de deficiencia mental. Este concepto de discapacidad mental, para referirnos a las limitaciones o barreras para la inclusión social de las personas por causas psíquicas, diagnósticos como trastornos bipolares, esquizofrenia, entre otros, y intelectual o cognitiva, síndrome de Down, autismo, retardo mental, entre otros. Muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental, cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, causan estrés y afectan la capacidad de funcionar normalmente. La enfermedad mental puede hacerte sentir muy mal y ocasionar problemas en la vida cotidiana, por ejemplo, en la escuela, el trabajo, en las relaciones interpersonales. En la mayor parte de los casos, los síntomas pueden tratarse con una combinación de medicamentos y terapia de conversación. Algunos signos o síntomas de esta discapacidad serían sentimientos de tristeza o de desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, preocupaciones o medios excesivos o sentimientos intensos de culpa, altibajos y cambios radicales de humor, alejamiento de las amistades y de las actividades, cansancio importante, baja energía y problemas de sueño, desconexión de la realidad, ya sea delirio, paranoia y alucinaciones. Muy bien, Incapacidad gracias. para... Perdón, Hazel, se nos acaba el tiempo. Gracias a todas por su esfuerzo. Yo sé que todas tienen mucho más que hacer, ¿verdad? Que decir. Y creo que va a aparecer ahí a mejorar la cuestión del tiempo. Pero el objetivo hoy fue meternos un poquito más a lo que son las discapacidades. La semana pasada solo mirábamos la clasificación. Ahora empezamos a ya empezarnos a sumergir en esto y les invito, por favor, solo algo que nos queda un poquito en el aire, que viene su evaluación, son los tipos de problemas de aprendizaje, donde está la dislexia, la discalculia, eran conceptos que también vamos a preguntarles en su cuestionario. Que Dios les bendiga esta mañana. No olvidemos los mensajes tan asertivos que ustedes dieron. Tenemos que aprender, número 1, a aceptar. Número 2, a amar. Número 3, a tener fe en que esas personas con alguna discapacidad también tienen un propósito muy importante en la vida. Por eso nuestra canción decía,